Apreciados amigos, un saludo cordial. Aquí con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Estamos con el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana, la lección 5 se titula Brillar como luces en la noche. Imaginémonos nosotros en medio de la calle, mirando las estrellas en una noche bastante oscura. Esas estrellas realmente iluminan aquella oscuridad tan profunda. Así también el Señor nos ha puesto como estrellas en este mundo de oscuridad y de pecado. Y el Señor quiere, así como lo quiso con el pueblo de Israel, que sea una nación santa, que sea un pueblo que transmita sabiduría y conocimiento del Altísimo. El Señor también quiere que hoy en día sus hijos sean la luz del mundo. Sus hijos sean los que den a conocer las buenas nuevas de salvación y de esta manera puedan alcanzar a todos aquellos que no conocen a Dios. La lección de esta semana nos muestra de una manera bastante clara que el Señor nos llama a ser la luz del mundo. El Señor nos llama a brillar en medio de la oscuridad de este mundo. Y esa luz y el poder del cielo están a disposición de todos aquellos que quieren caminar siguiendo al Señor, aquellos que han entregado su vida a Jesús. Así que la lección de esta semana nos invita a ser hijos e hijas de Dios, comprometidos con el Evangelio, llevando adelante la verdad, pero también que podamos identificarnos con el Señor, que podamos servirle a Él, que podamos tener una santidad que se manifieste en nuestra vida diaria y que podamos ser realmente modelos ante el mundo y que podamos también un día reflejar a Cristo y reflejar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Esto es lo que la lección de esta semana nos trae en resumen. Muy bien, mis queridos amigos, queremos darle gracias a cada uno de ustedes por su apoyo constante cada semana. Y también queremos agradecerle por sus oraciones. Sabemos que ustedes han estado orando por nosotros y esas oraciones realmente han sido una bendición y un apoyo constante. Queremos también agradecer a todos aquellos que nos apoyan en este canal, a todos los que se han suscrito y a aquellos que todavía no lo han hecho, les invitamos para que se suscriban y de esta manera también podamos llegar a otros hogares. Y como siempre, al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiendo el versículo de memoria cantado. Así que vamos a repetir el versículo de esta semana. La lección, como hemos mencionado, se titula Brillar como luces en la noche, y el versículo se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. El apóstol Pablo aquí nos llama a ser hijos e hijas de Dios consagrados, que realmente transmitamos lo que es ser una persona que ha nacido de nuevo. Aquí nos llama a que seamos irreprensibles, que no haya nadie que levante un dedo acusador contra un hijo de Dios, contra una persona que ha entregado su vida al Señor. El Señor quiere que no tengamos culpa en medio de una generación torcida y perversa, que es la condición del mundo en el cual nos encontramos hoy. Y Jesús mismo en Mateo 24 dijo que la generación perversa sería semejante a la de los días de Noé, y entonces la venida de Cristo estaría a las puertas. Entonces nuestra misión es ser luz en este mundo, es compartir esa luz de Cristo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Los escritores bíblicos tienen muy bien en mente claramente ese punto
de alcanzar al mundo con el mensaje de salvación. Y ahora también el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos les escribe y les dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Que nosotros podamos preocuparnos por estar con Cristo cada día, reconocer que nuestra misión es caminar con el Señor cada momento, que la luz del Señor se refleje en nuestra vida, en nuestro carácter, que podamos realmente ser llamados cristianos, no de labios para afuera, sino en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Y cuando nosotros analizamos lo que Pablo quiere decir, aquí nosotros encontramos que la salvación no la obtenemos por nuestros propios méritos, es un regalo de Dios. La salvación viene de manera gratuita, por gracia. Y las obras no tienen nada que ver, no cumplen ningún papel en la salvación del ser humano. Las obras más bien son el resultado de aceptar a Jesús y de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque las obras son los frutos del Espíritu Santo. Es la respuesta del Hijo de Dios al aceptar al Señor en nuestra vida para que la dirija, para que la gobierne, y de esta manera podamos realmente ser los que transmiten la verdad al mundo. Mostramos lo que Dios produce. De esta manera el mundo va a ver quién es Cristo. Tenemos que reconocer que la parte de Dios es poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto viene como consecuencia de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros obra ese cambio, esa transformación que nosotros no podemos lograrla por nosotros mismos. Tenemos que buscar al Señor para que Él haga su parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es ocuparnos en la salvación a través de la práctica de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, de lo que el Espíritu Santo nos indica que tenemos que hacer, y entonces obedecemos, entonces somos luz. Eso es lo que el Señor quiere. Temor y temblor son las fuentes. Eso significa que no tenemos miedo al juicio, sino reconocimiento sincero a la presencia de Dios. Y de esta manera reconocemos que nuestra misión en este mundo es obedecer la palabra de Dios, es vivir de acuerdo con sus principios, es vivir agradando a Dios en todo momento. Así vemos que Pablo elogia la obediencia de los filipenses, recordándoles que su relación con Dios no debe depender de la presencia física del apóstol, ¿no? Porque el apóstol no podía ir, sino con la convicción interna de que se mantienen firmes, incluso cuando su líder está preso, está en cadenas, está distante. El Señor nos llama a que nosotros mantengamos nuestra fidelidad y nuestra lealtad en todo momento. Y a aquellos que están presos por predicar el Evangelio, tenemos que apoyarlos, tenemos que darles ese ánimo, tenemos que darles los recursos, tenemos que darles la visita para que ellos también se sientan apoyados, se sientan animados y sientan que la predicación que ellos han realizado tiene frutos verdaderos. Vemos entonces también que el resultado de una vida de aceptación a los principios de Dios trae como consecuencia la santidad. Esa santidad que el apóstol Pablo dice que somos una luz, y que esa luz viene como consecuencia de formar parte de la comunidad cristiana que está unida en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y de esta manera, pues nosotros vamos a reflejar lo que el Señor quiere, que es un espíritu de aceptación a su palabra, de armonía, de amor, de convivencia, que no haya queja, que no haya discusión. Él nos invita a que vivamos de manera agradecida, pero consagrada, que seamos irreprochables. Y cuando analizamos este término, significa sin culpa,
sin tacha. Y la palabra griega aquí es sin mezcla, o sea, puros. El Señor quiere que seamos cristianos íntegros, puros. Y esta misma descripción se utilizó en el caso de Job. El mundo donde nos movemos hoy en día, en medio de las comunicaciones y de las presiones sociales, nos bombardean constantemente con una cantidad de temas impuros, impropios, inadecuados. Y Pablo nos dice que debemos ser sencillos como palomas ante el mal, ante los ataques del enemigo, ante la presión social, ante este mundo que nos quiere ver caídos. El Señor nos llama a vivir con integridad. También tenemos que recordar la regla de David. Las fuentes nos recuerdan el compromiso de David, allí registrado en el Salmo 100, versículo 3, que dice: no pondré ante mis ojos cosa injusta. Brillar como luz es rechazar todas las conformidades con el mundo, es hacer pacto con nuestros ojos, es consagrarnos a Dios de tal manera que nos gocemos y nos deleitemos en la verdad y que vayamos siempre a buscar al Señor para que de Él pueda emanar en nuestros corazones esa pureza que viene por recibir el Espíritu Santo. Debemos estar asidos de la palabra de Dios, que es la palabra de vida, que es la palabra que nos sostiene, es la palabra que nos anima a seguir adelante, a perseverar. Entonces, mis queridos amigos, tenemos un desafío. La unidad de la iglesia es vital para nuestro testimonio, es vital para nuestra vida como familia, como iglesia. Y si la luz de la iglesia se desvanece por problemas, por conflictos, por divisiones internas o por imitar las luces artificiales del mundo, entonces la mundanalidad se nos va a pegar. Las cosas del mundo van a ser parte de nuestra vida y entonces en vez de ser luz vamos a ser tinieblas. El mundo queda a oscuras, ya no brillamos, ya no iluminamos, ya no compartimos la luz de Cristo porque hemos comenzado a reflejar otra luz equivocada, una luz perversa. Nuestra meta es que nuestra fe nos distinga cada vez más, luces en la oscuridad, sin culpa, intachables, puros, nos llama el apóstol a ser puros en medio de este mundo. Y él también dice que está pronto a ser derramado en libación, ¿no? La libación era una forma de ofrecer un sacrificio vivo al Señor o delante del altar. El Señor dice que su carácter perfecto debe de reflejarse en el nuestro. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que su carácter debe ser probado. Y lo describe a él como alguien que comparte sus sentimientos, ¿no?, literalmente unánimes, que mantengamos un mismo espíritu, porque cuando uno presenta su cuerpo en sacrificio vivo, tiene que hacerlo como lo hacían en el Antiguo Testamento. Traían un corderito sin defecto, sin mancha, lo mejor para el Señor. Y es lo mismo que el Señor nos pide hoy en día, que nos presentemos delante de Él sin mancha, sin pecado, que podamos ser unánimes. Timoteo no buscaba lo suyo, Timoteo buscaba a Cristo. Timoteo buscaba aceptar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo y enseñar de acuerdo con eso también. Y su carácter había sido puesto a prueba intensamente por medio de las dificultades, por medio de las pruebas diarias, y de esta manera demostraba que el Espíritu de Cristo estaba en él, que lo guiaba, que lo conducía en todos los quehaceres diarios. Las fuentes señalan que las provocaciones y las molestias diarias son las que van purificando nuestro carácter. El Señor va a permitir que seamos probados. El Señor va a permitir que vengan dificultades. Pero el Señor también va a estar ahí para
fortalecernos, para darnos la energía necesaria y no desmayar. ¿Nuestro carácter va a ser probado? Sí. La vida tiene que ser una vida de disciplina, en donde aprendamos por medio de la obediencia, así como lo hizo Cristo. No debemos desanimarnos, mis queridos hermanos. No debemos dejar que las cosas nos agobien de tal manera que perdamos de vista la eternidad. Tenemos un galardón que nos espera y es para todos aquellos que son fieles y leales. El Señor nos ha llamado para que en este mundo de tinieblas podamos ser una luz para otros, para que otras personas también conozcan a Cristo y se acerquen a Él. Menciona en la lección a Epafrodito. Epafrodito dice, mi compañero de milicia, lo cual nos indica que deben haber pasado algunas dificultades, algunos problemas, algunas persecuciones, y su nombre nos indica pues también que él estaba vinculado con Afrodita, o sea que él viene del paganismo, él se convirtió, ahora lo llama mensajero, lo llama apóstol, porque ahora él está sirviendo a la iglesia de una manera íntegra. Aquí también encontramos que Epafrodito arriesgó su vida con la finalidad de apoyar a Pablo, de ayudar a Pablo. En el sistema carcelario romano no estaba permitido que se le proveyera ropa o alimento a los presos, si no fuera por mensajeros como él, ¿no? Pablo hubiese pasado hambre y frío en su celda. Epafrodito también cayó enfermo y hasta enfermo de muerte en ese proceso, demostrando que el espíritu de sacrificio es lo que hace a un cristiano digno de alcanzar estima. Este cristianismo que nos muestra Epafrodito y que se menciona en este capítulo es interesante porque nos llama a nosotros a servir, a dedicarnos también por aquellos que conocen al Señor o que predican el Evangelio de Cristo. Tenemos que preocuparnos por aquellos que están presos, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en un cuarto de hospital sufriendo por una enfermedad. Y no solamente orar, porque es bueno orar, pero necesitamos actuar, necesitamos llevar palabras de consuelo, alimentos, ropa, medicina. Tenemos que servir de una manera tal que sea tangible, que sea real. El Señor nos llama a ser una luz. El Señor nos llama a ser la sal de la tierra. El Señor nos llama a brillar en este mundo de tinieblas y de oscuridad. El Señor nos llama a reflejar santidad, sin discusión, sin enfrentamiento, que no haya desunión, sino más bien que nuestra fe y nuestras obras se complementen y de esta manera podamos ser una iglesia que sirve al mundo y, como nos dice la lección, brillar como luces en la noche. Vivimos en un mundo en donde las tinieblas cada vez son más densas, donde el pecado se está acrecentando y está llegando a todas las esferas. Vemos que el enemigo está queriendo tomar control absoluto de este mundo. Y si no fuera por los fieles, si no fuera por ese grupo remanente que está en estos días finales levantando el estandarte de la verdad, muchos se perderían. El Señor nos llama pues, así como Pablo, a agotar todos los recursos posibles para alcanzar a aquellos que están muriendo en el pecado. Pablo sabía que su tiempo se estaba terminando, sabía que el tiempo se estaba agotando y él veía su condena, veía su ejecución no como un obstáculo, sino como un acto a través del cual iba a derramar una libación, una ofrenda final, así como el vino, el aceite sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. Su única preocupación era que en el día de Cristo quedara claro que él no había corrido en vano,
que él había hecho su parte, que había cumplido con la misión que el Señor le encargó. El texto bíblico, la lección, nos advierte que viene un tiempo donde toda alma será probada. Aquellos que hoy ceden y dan paso a sus costumbres mundanas, a las costumbres paganas, encontrarán difícil mantenerse firmes en el día de la prueba. Mis queridos amigos, tenemos que ir dejando aquellas cosas que son un obstáculo, que son un lastre. Tenemos que aferrarnos de la promesa gloriosa que mientras más oscura sea la noche para el pueblo de Dios, más resplandecen las estrellas. Y de esta manera estaremos también nosotros cumpliendo el llamado para el cual el Señor nos llamó. El Señor quiere que seamos pescadores de hombres. El Señor nos llamó para que seamos predicadores de la verdad, que seamos mensajeros, que seamos sus representantes en esta tierra, los labradores de la hora undécima, que seamos encargados de predicar el Evangelio a este mundo en esta época. Y tenemos que ser como los pioneros, que ellos no dependían de otros para predicar el Evangelio, sino que ellos mismos se ofrecían como sacrificio vivo. Ellos mismos dedicaban tiempo a estudiar e investigar para poder compartir las buenas con otros. Así que recordemos este texto que hemos leído en Filipenses 2, 14 y 15. Hagan todo sin queja, sin discusión. Es un llamado del apóstol Pablo para los hijos de Dios en el tiempo del fin, en una época en donde hay mucho conflicto, no solamente afuera, dentro de la iglesia. Y el Señor nos llama a que vivamos en unidad, en unanimidad. Recordemos que los discípulos del Señor estaban también acusándose, mirándose mal, y recién cuando hubo unidad y unanimidad llegó el Espíritu Santo. También nos dice aquí, para que sean irreprensibles y sencillos, que son cualidades necesarias para los hijos de Dios en el tiempo del fin. Como dice Apocalipsis, ese remanente final siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso significa que no se contaminan con mujeres, que no se contaminan con enseñanzas paganas, con enseñanzas espurias, con cosas que son del mundo, que no tienen ídolos. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a experimentar. Tenemos que comenzar a purificar nuestra vida de tal manera que seamos aceptos en la presencia de Dios. Dice, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. Estamos viendo por todos lados, las noticias nos alarman. En todos los países, presidentes, gobernantes, estadistas están siendo descubiertos con una serie de situaciones que son de dudosa procedencia, que no es lo que ellos deberían reflejar. Líderes que no son realmente inspiración para seguir. Y el versículo termina diciendo, en la cuales ustedes resplandecen como luces en el mundo. Y esta última parte es lo que resalta la lección de esta semana. Somos luces en el mundo porque el Señor nos ha llamado a ser personas consagradas, santas, pueblo adquirido por Dios, intachables, que estamos dispuestos a seguir al Señor por donde quiera que va. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a profundizar en su palabra, que el Señor nos ayude a conocer más y que podamos reflejarlo ante el mundo cada día, porque Cristo viene pronto. Que el Señor nos bendiga y un feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo.